Bienvenidos de nuevo a mi canal. AQ, donde la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en desenterrarse entre toneladas de rumores y especulaciones. Me emociona tenerlos una vez listos para adentrarnos en los laberintos del mundo del espectáculo. Como saben, en este canal no nos andamos con rodeos. Asu que preparen sus Cafu Copyright bien cargados, porque la edición Superíndice 3N de hoy promete ser un Maratu Superíndice 3N de Información Superíndice 3N y Anu Lisis. Y es que la bomba que detonó Superíndice 3 en el mundo del espectáculo turco sigue reverberando con una fuerza impresionante. Hablamos de Demet Özdemir, el rostro angelical que conquistó Superíndice 3 nuestros corazones y ahora se encuentra en el ojo del huracán. Pero esta vez no se trata de elogios por su talento o de rumores sobre algún nuevo romance. No. Esto es mucho turbio, profundo, jugoso. Hoy vamos a diseccionar cada pedacito de la revelación Superíndice 3N hecha por su ex compau más menos era, Pelin Karahan, una revelación Superíndice 3N que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué copyright secreto ocultaba Demet Özdemir? ¿Qué copyright fue esa traición Superíndice 3N que rompió Superíndice 3 una amistad aparentemente su Superíndice 3 lida y dejó Superíndice 3 una herida tan profunda en la familia de Pelin Karahan? Estas son las preguntas que nos desvelan, y hoy intentaremos responderlas con la mayor objetividad y el mejor chismorreo de calidad que nos caracteriza. Antes de sumergirnos en el lodazal de especulaciones, permítanme recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de la adrenalina de descubrir los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y quieren seguir al tanto de cada nuevo escándalo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me daru una alegría inmensa. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora agarren sus binoculares, porque la función Superíndice 3N está por comenzar. Para comprender la magnitud de este terremoto, es crucial que pongamos en perspectiva la carrera de Demet Özdemir y su imagen pública. Como ya mencionamos, Demet ascendió Superíndice 3 a la fama a una velocidad vertiginosa. Comenzó Superíndice 3 como bailarina, pero pronto su carisma y belleza natural la catapultaron a la televisión Superíndice 3N. Su papel en Erkenci Kwaipu Haro Show más menos ador, la convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global, gracias en parte a la química innegable que compartió Superíndice 3 con Can Yaman. Después copyright de ese bombazo, Demet demostró Superíndice 3 su versatilidad actoral en proyectos como Doyduuneb Kaderindir, Tu hogar es tu destino, y Farah, mi nombre es Farah, consolidando su posición Superíndice 3N como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Su vida personal, naturalmente, se convirtió Superíndice 3 en un tema de interu copyright constante para los medios y los fans. Sus relaciones amorosas siempre fueron objeto de especulación Superíndice 3N, y cada paso que daba era analizado con lupa. Demet se acostumbró Superíndice 3 a vivir bajo el escrutinio público, pero siempre se esforzó Superíndice 3 por mantener una imagen positiva y profesional. Y precisamente esa imagen es la que ahora se ve amenazada por la revelación Superíndice 3N de Pelin Karahan. Ahora hablemos de la protagonista inesperada de este drama, Pelin Karahan. Pelin es una actriz consolidada en Turquía con una trayectoria su Superíndice 3 lida y un perfil discreto que el de Demet. Su papel como la princesa Mirima en la serie Muteayem YZYL, el Sultu, la catapultó Superíndice 3 a la fama y le ganó Superíndice 3 el respeto de la industria. Pelin siempre ha sido vista como una mujer sensata, familiar y alejada de los escándalos. Por eso su declaración Superíndice 3N sobre Demet tomó Superíndice 3 a todos por sorpresa. Recordemos que Pelin y Demet trabajaron juntas en la serie juvenil, Sanabir Sr Bereceim, Te daru copyright un secreto. Durante el rodaje ambas actrices formaron una amistad que parecía genuina y duradera. Compartieron momentos de risa, confidencias y apoyo mutuo. Incluso después copyright de que la serie terminara, se las vio juntas en eventos y celebraciones, lo que confirmaba que su amistad había trascendido el set de grabación Superíndice 3N. Por eso, la noticia de su ruptura fue tan impactante. Pero volvamos al momento clave, la entrevista de Pelin Karahan a la revista turca. Todo transcurrió con normalidad hasta que el periodista, con olfato para el salseo, le preguntó Superíndice 3 sobre su relación Superíndice 3N con Demet Özdemir.
La respuesta de Pelín fue como un rayo en un día soleado: Demet y yo ya no somos amigas. Hubo algo que pasó superíndice 3, algo que no me gustó superíndice 3 nada, y decido alejarme. ¡Boom! La bomba agua explotado. Por supuesto, el periodista no se conformó superíndice 3 con esa declaración superíndice 3 en vaga y ambigua. Insistió superíndice 3 preguntando específicamente qué copyright era ese algo que había provocado la ruptura de su amistad. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. Pelín, después copyright ese de dudarlo por un instante, decidió superíndice 3 soltar una pista que dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. Demet hizo algo que considero una traición superíndice 3n. Algo que afectó superíndice 3 a mi familia y que no puedo perdonar. Uf. Sientenceu superíndice 3 mo la temperatura de este C. ¿Isme aumenta por segundos? La reacción superíndice 3n en las redes sociales fue inmediata y masiva. Los fans de Demet y Pelín se enfrascaron en una batalla campal de opiniones y especulaciones. Algunos defendían a Demet a capa y espada, argumentando que Pelín solo quería llamar la atención superíndice 3n o que había malinterpretado alguna acción superíndice 3n de su ex amiga. Otros, en cambio, se pusieron del lado de Pelín, asegurando que si había decidido hacer público este asunto era porque la situación superíndice 3n era realmente grave y dolorosa. El hashtag #Demetuzdemir era tendencia mundial, y los medios de comunicación superíndice 3n turcos no paraban de hablar del tema. Todos querían saber qué copyright había hecho Demet para traicionar de esa manera a Pelín y a su familia. Las teorías comenzaron a florecer como malas hierbas en un jardín abandonado. Algunos, con la imaginación superíndice 3n desbordada, insinuaron que Demet había tenido un romance secreto con el esposo de Pelín. Otros, muy cautelosos, sugirieron que Demet había hecho comentarios negativos sobre los hijos de Pelín. Y otros, con un toque de malicia, especularon que Demet había utilizado información superíndice 3n confidencial de Pelín para beneficiar su propia carrera. Pero lo cierto es que ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Pelín Karahan se ha mantenido firme en su decisión superíndice 3n de no revelar los detalles de la supuesta traición superíndice 3n, argumentando que no quiere dar más menos a nadie, y que solo buscaba aclarar por qué copyright su amistad con Demet había llegado a su fin. Y aquí es donde entra en juego el silencio de Demet Özdemir. La actriz no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre las acusaciones de Pelín Karahan. Ha optado por mantenerse al margen de la polu copyright mica y dejar que las aguas se calmen. Pero, ¿es esta la mejor estrategia? Algunos creen que el silencio de Demet es una táctica inteligente para evitar echarle más menos al fuego y prolongar el escándalo. Otros, en cambio, piensan que su silencio es una admisión superíndice 3n tu cita de culpabilidad. El que calla otorga, dicen algunos. Pero, ¿es justo juzgar a Demet sin conocer su versión superíndice 3n de la historia? Mientras tanto, los paparazzi no le dan tregua. Están acampados frente a su casa, esperando captar alguna imagen que pueda darles la clave de este misterio. Los programas de chismes analizan cada uno de sus movimientos, buscando alguna seu más menos al que pueda revelar la verdad. La presión superíndice 3n medio urtica sobre Demet es inmensa, y es comprensible que la actriz prefiera mantenerse alejada del foco público. Pero, ¿qué copyright hay detrás de este silencio? ¿Acaso Demet estuvo preparando una declaración superíndice 3n explosiva que cambiaru por completo nuestra perspectiva de la historia? ¿O simplemente estuvo esperando que la tormenta pase y el tiempo cure todas las heridas? Para intentar descifrar este enigma, es importante que analicemos las posibles motivaciones de de la acusación superíndice 3n de Pelín Karahan. ¿Por qué copyright Pelín decidió superíndice 3 hacer público un asunto tan privado? ¿Acaso buscaba venganza? ¿O simplemente quería limpiar su nombre y evitar que se la relacionara con una persona que considera desleal? Es posible que Pelín se sintiera profundamente herida y traicionada por la acción superíndice 3n de Demet, y que su decisión superíndice 3n de hablar fuera una forma de expresar su dolor y su indignación superíndice 3n. También copyright n es posible que Pelín sintiera la presión superíndice 3n de los medios y los fans, que constantemente le preguntaban sobre su amistad con Demet. Al hacer pública la ruptura, Pelín pudo haber querido poner fin a las especulaciones y evitar que se siguiera tergiversando la realidad.
Pero también copyright N es posible que Pelín tuviera otras motivaciones menos nobles. Tal vez buscaba más menos ar la imagen de Demet y perjudicar su carrera. Tal vez sentó envidia de con diéresis copyright sito de Demet y quiero vengarse de alguna forma. No podemos descartar ninguna posibilidad. Lo que es cierto es que la acusación superíndice 3N de Pelín ha tenido un impacto negativo en la imagen pública de Demet Özdemir. Aunque la actriz no ha sido formalmente acusada de ningún delito, el simple hecho de serse más menos alada como traidora, ha dado más menos a su reputación superíndice 3N. Muchas marcas han reconsiderado su colaboración superíndice 3N con Demet, y algunos proyectos televisivos han sido puestos en pausa. Pero también copyright N es cierto que la acusación superíndice 3N de Pelín ha generado un debate público sobre la importancia de la lealtad y la amistad. Muchos fans han expresado su apoyo a Pelín y han elogiado su valentua por hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Otros, en cambio, han criticado a Pelín por ventilar un asunto privado y por dar más menos ar la imagen de Demet. En definitiva, este escándalo ha dividido a la opinión superíndice 3N pública y ha generado un sinfín de especulaciones y rumores. La verdad, como siempre, se encuentra oculta entre las sombras, y solo Demet y Pelín saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Pero, copyright ¿podemos aprender de todo esto? Tal vez este escándalo nos sirva para reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la confianza y la lealtad. Tal vez nos ayude a comprender que incluso las personas que parecen muy cercanas a nosotros pueden llegar a traicionarnos. Y tal vez, solo tal vez, este escándalo nos recuerde que el mundo del espectáculo es un terreno peligroso, donde la envidia, la ambición superíndice 3N y la competencia pueden llevar a las personas a cometer actos imperdonables. Ahora volvamos a las teorías sobre la supuesta traición superíndice 3N de Demet. Analicemos con ese detalle las posibilidades plausibles. 1. El romance con el esposo de Pelín ***. Esta es la teoría escandalosa y por lo tanto, la atractiva para los medios. Sin embargo, no hay ninguna prueba que la respalde. No hay fotos, no hay testigos, no hay rumores o superíndice 3 lidos. Todo se basa en especulaciones y suposiciones. Es cierto que en el mundo del espectáculo los romances secretos son algo común, pero hasta que no haya pruebas concretas, no podemos dar por cierta esta teoría. 2. Los comentarios negativos sobre los hijos de Pelín ***. Esta teoría es muy creíble, ya que es muy fácil que se produzcan malentendidos y comentarios desafortunados en el con diéresis vito de la amistad. Es posible que Demet haya hecho algún comentario sobre los hijos de Pelín que fue interpretado como ofensivo o despectivo. También copyright N es posible que Demet haya dado algún consejo sobre la crianza de los hijos de Pelín que fue rechazado o ignorado. En cualquier caso, es comprensible que Pelín se sintiera herida y traicionada si sintió superíndice 3 que Demet estaba criticando a sus hijos. 3. La utilización superíndice 3N de información superíndice 3N confidencial ***. Esta teoría también copyright N tiene cierta luz superíndice 3 jica, ya que es común que los famosos tengan secretos y que teman que sean revelados al público. Es posible que Pelín haya confiado a Demet algún secreto o información superíndice 3N personal que Demet utilizó superíndice 3 para su propio beneficio. También copyright N es posible que Demet haya revelado a terceros algún secreto de Pelín, dao más menos ando su reputación superíndice 3N o su carrera. Pero, ¿es la verdad? Pues bien, mis queridos, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Solo Demet y Pelín conocen la respuesta. Y hasta que una de ellas decida hablar con claridad, seguiremos viviendo en la incertidumbre. Lo que es cierto es que este escándalo ha dejado una marca imborrable en la vida de Demet Özdemir y Pelín Karahan. Su amistad, que parecua su superíndice 3 lida y duradera, se ha desvanecido como humo. Su imagen pública, que tanto les costó superíndice 3 construir, se ha visto más menos ada. Y su reputación superíndice 3N, que era intachable, ha sido manchada por la sospecha y el rumor. En fin, mis chismosos, es el salseo que el Esteno ha preparado para hoy. Una historia llena de intriga, pasión superíndice 3N, drama y secretos inconfesables. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, antes de despedirnos, hagamos un breve repaso de los puntos clave de este escándalo.
Asterisco Pelín cara anacusu superíndice 3 públicamente a Demet Özdemir de haberla traicionado y dado más menos ado a su familia. Asterisco Demet Özdemir ha optado por el silencio y no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N sobre el tema. Asterisco las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N se han llenado de especulaciones y rumores sobre la supuesta traición superíndice 3N. Asterisco las posibles razones de True S de la ruptura de la amistad entre Demet y Pelín incluyen un romance con el esposo de Pelín, comentarios negativos sobre sus hijos y la utilización superíndice 3N de información superíndice 3N confidencial. Asterisco el escándalo ha dado más menos ado la imagen pública de ambas actrices y ha generado un debate sobre la importancia de la lealtad y la amistad. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por su fidelidad y su entusiasmo. Sus comentarios y su apoyo son mi mayor motivación superíndice 3N para seguir investigando y compartiendo con ustedes los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este escándalo. ¿Creen que Demet es culpable de la traición superíndice 3N que se le imputa? ¿O creen que Pelín estuvo exagerando la situación superíndice 3N? ¿Qué copyright les parece la actitud de Demet al guardar silencio? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas tan apasionantes. Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos para que también copyright N se enteren del salseo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre encontrar en las últimas noticias del mundo del espectáculo, además de mucho chismorreo de calidad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Cuídense mucho, mantengan los oídos bien abiertos y no dejen de sonreír. Chao, chao.